Bien, y las conversaciones entre el chavismo y un sector de la oposición impulsadas por el acompañamiento, ¿no?, de Estados Unidos comenzaron con más dudas que certezas, vamos a decirlo así, ¿no? Porque la reunión que estaba prevista para el fin de semana fue pospuesta, como todos ustedes saben, se lo contamos aquí en BPI TV, y por supuesto que el hermetismo, ¿no?, también marcó los primeros días de este proceso, los mensajes enviados desde Caracas, desde Washington, abren sin duda nuevas interrogantes. El día de ayer también veíamos a Diosdado Cabello que advertía que no habrá una transición si Diosdado Cabello sigue en el juego. Sus palabras textuales. Y por otra parte también conversaba previamente con nuestra compañera Gaby Peroso, que ya le vamos a dar la bienvenida, sobre un reportaje de Político que revela que también dentro del entorno del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, existen diferencias, ¿no?, sobre el manejo de la estrategia hacia Venezuela. Hoy es martes de perspectivas y por supuesto le damos la bienvenida a nuestra compañera Gaby Peroso. Gaby, bienvenida, buenos días. Buenos días, Laura, ¿cómo estás? Muy bien, un placer tenerte como siempre con nosotros todos los martes. Bueno, ya sabemos lo que sucedió el fin de semana, las primeras horas de este proceso de diálogo, por llamarlo de alguna manera, o de transición, estuvieron marcadas por cambios de fecha, versiones distintas sobre el cronograma y muy poca información oficial. ¿Qué lectura haces de este arranque? ¿Refleja de alguna forma las dificultades normales de una negociación o deja al descubierto que todavía existe de alguna forma una posición no unificada entre las partes de este proceso? Sí, yo creo que no lograron ponerse de acuerdo a tiempo, incluso se tenía previsto que muchos de los que aparecen en esos comunicados viajaran a Caracas para que estas conversaciones se hicieran de manera presencial y eso no pudo lograrse. Sacaron el comunicado ya avanzado el día, cuando quizás han podido amanecer informando al país que se iba a tratar de una llamada telefónica, pero independientemente de eso, lo que he podido estar indagando es que ese trabajo se ha venido dando y se ha venido adelantando desde el mes de abril. Luego de esa primera fotografía en donde veíamos a Michael Kozak como uno de los representantes más importantes del Departamento de Estado en este proceso, y Dinora Figuera, se habla de que ya se tienen predefinidos los temas, que incluso se podría dar la escogencia muy rápida de expertos en materia de reacondicionar todo el sistema de justicia, el sistema electoral, el tema de la participación política y poder entonces crear las instituciones que garanticen entonces que esas elecciones libres y justas a todo nivel se puedan dar y que puedan haber mecanismos para verificar que esos acuerdos que se alcancen en el papel, si queremos llamar a esto mesa de diálogo, se puedan ejecutar. Quizás podríamos ver la experiencia de Barbados, Laura, en donde en teoría se hablaba de elecciones libres y justas, el reconocimiento del resultado de las primarias, y como eso no se pudo ejecutar porque no habían instituciones, porque la dictadura no tenía un tutelaje, no tenía una pistola apuntándole a la cabeza, y terminaron haciendo lo que les da la gana. Yo creo que es un proceso distinto en donde Estados Unidos está plenamente involucrado y donde Estados Unidos tiene intereses propios. Y esos intereses propios y esos intereses económicos de alguna manera también nos brindan garantías a los venezolanos, porque ellos no van a querer perder tiempo, ellos van a querer avanzar en todo lo que son estos acuerdos, y adicionalmente van a querer que las cosas salgan bien. Y por lo que he visto, el Departamento de Estado diseñó este mecanismo. Si bien han dicho no vamos a imponer nada, vamos a guiar el proceso, esa guía va a tener entonces unos marcos mucho más claros. Lo que no podemos dejar es que esto empiece a retrasarse con temas alternos que no necesariamente se pueden decidir en esa mesa. Por ejemplo, que en el comunicado hablen del terremoto, obviamente es Ujú. una prioridad porque es una emergencia, porque todavía hay cadáveres enterrados en los escombros, pero ¿por qué pasar por la mesa si, por ejemplo, la oposición no tiene ni voz, ni voto, ni posibilidad de ayudar a esas víctimas? ¿Por qué eso no dirimirlo a través de otro mecanismo? Por poner apenas un ejemplo. Yo sí creo que los venezolanos,
con la angustia y con la incertidumbre criticamos mucho, pero una vez más es un gran mecanismo que nos puede llevar a unas elecciones libres y justas, a recomponer el Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo Nacional Electoral. Lo perfecto es enemigo de lo bueno y yo creo que sí es una gran oportunidad y si bien los venezolanos tenemos que hacer labor contralora, también tenemos que entender que la transición es la que vamos a poder tener y no la ideal y la que todos soñamos. No existe una transición en el mundo en donde todos ganen y donde todo se haga de manera limpia, perfecta y muy rápida. Eso lamentablemente no lo tiene ninguna nación y los venezolanos también lo tenemos que entender. Decías, los venezolanos criticamos mucho y obviamente nos incluimos todos los venezolanos porque no estamos fuera de esas críticas, ¿no? Porque queremos ver resultados. Y hay algo que me llamó profundamente la atención y es que el día de ayer el Departamento de Estado saca un comunicado de prensa diciendo, al final, la última frase decía, esperamos que estas conversaciones den resultados concretos. Es decir, no queremos más palabras van, palabras vienes, queremos resultados concretos y vamos a estar allí vigilantes ante esto. Y el día de ayer, igualmente Diosdado Cabello, como lo decía al principio, mencionaba textualmente que hay quienes creen que esto ya está resuelto, pero no habrá transición si Diosdado Cabello sigue en el juego. Esas frases de advertencia, Gaby, hacia Washington, hacia la oposición, también pueden ser mensajes dirigidos a los factores dentro del mismo chavismo. Sí, el chavismo tiene una crisis interna gravísima y lo comentábamos en otros programas. Mario Silva lo entiende de una manera mucho más clara que quizás hasta los que estamos preocupados con este proceso. Dice, es una toma del Ejecutivo, o sea, para ellos, si sacamos de la ecuación a la oposición, para ellos el Ejecutivo, es decir, Delcy Rodríguez, va a tomar el legislativo a través de Jorge Rodríguez y el poder electoral. Y luego de que esa toma se dé, nos van a desmontar por completo. Y eso es lo que está pasando. Si efectivamente Estados Unidos está colocando los marcos y adicionalmente el diseño le va a llevar sí o sí a todos estos actores a unas elecciones libres, a una nueva institución que sea apolítica o que por lo menos responda al Estado y no a los partidos, es el principio del fin para ellos. Ahora sí se están dando entonces las circunstancias de ese desmontaje sin una bota en el terreno. Y cuando lo entienden así, obviamente hay mucha preocupación. Adicionalmente, Delcy Rodríguez no solamente la rechaza el 90 y tanto por ciento de las personas que votó por María Corina Machado, sino que el otro 10% del chavismo también la aborrece porque siente que ella traicionó. Si no traicionó a Nicolás Maduro en enero, los traicionó después. Pero adicionalmente es muy gracioso que estén hablando porque el 4 de enero no salieron a defender su revolución, porque saben que nadie apoya esa revolución y que no tienen la fortaleza suficiente. Lo que sí creo que hay en esta mesa, y es doloroso para los venezolanos, pero creo que es lo que va a suceder, es que cada vez que hablan de esa reconciliación, pasa porque todas las partes estén en esas elecciones, incluso que haya quizás un chavismo duro o dos chavismos, no sé, el chavismo de Iris Varela y el chavismo de Delcy Rodríguez, ahora reformado, siguiendo las líneas estratégicas de Estados Unidos, compitiendo en condiciones iguales a las de la oposición. Creo que el diseño que está haciendo Estados Unidos es para que absolutamente todos los sectores se reconozcan y participen de esa elección, porque a veces nosotros, sometidos a la dictadura, quisiéramos que a ellos los borraran del mapa y que no estuvieran, y que simplemente María Corina Machado se lanzara y ya, y no reconocer la otra parte. Pero creo que más bien esa minoría es la que tiene que reconocer a la mayoría. Tú veías en el comunicado Jorge Rodríguez ponía como una parte de la oposición, o sea, siempre le ponen ese sesgo de que ustedes son poquitos, de que ustedes están divididos, pero realmente ellos son los que también tienen un desafío interno muy profundo y que tienen que asumir.
Y yo creo que Estados Unidos tiene las herramientas y las armas suficientes para que ellos sean forzados a desmontarse a sí mismos. Sí, da miedo, pero al final esa es la democracia, ¿no? Al final esa es la Además, democracia, la cual tenemos mucho tiempo sin ver y nos parece extraño sí. que estos mecanismos sean así. Pero mientras en Caracas esto parecen señales de resistencia, incluso de reacomodos internos, en Washington también han comenzado a surgir preguntas sobre cómo debe continuar esta estrategia. Lo conversábamos y es parte de lo que querías incluso hoy discutir sobre este reportaje de Político que sugiere que no todos los sectores del entorno del presidente Donald Trump comparten ese mismo nivel de compromiso con la política hacia Venezuela. ¿Qué tan reales son esas diferencias? Estamos hablando de quizás un debate normal dentro de cualquier administración o de una discusión que incluso podría terminar afectando, podría ser las decisiones sobre Venezuela. Mira, siempre durante las últimas 3 administraciones, la primera de Donald Trump, la de Joe Biden y la segunda de Donald Trump, hay diferentes corrientes de pensamiento sobre el tema de Venezuela porque es un tema muy complejo que adicionalmente supone muchísimos intereses económicos y que tiene un peso político dentro del país. Lo vimos en la primera administración, a veces había un divorcio entre lo que opinaba el Departamento de Estado y la Casa Blanca. Con Joe Biden también ocurrió. Y en esta administración han dibujado, por ejemplo, la línea de Richard Grenell y luego la que se impuso, que fue la de Marco Rubio. Richard Grenell, lo que siempre reportan, aunque él no lo ha dicho a viva voz, era una visión de quizás coexistencia, de ponerse de acuerdo con Nicolás Maduro y no necesariamente removerlo del poder. Luego vino esta otra arista en donde remueves a Nicolás Maduro, pero también te quedas con parte de ese mal que para ellos es necesario, por lo menos fue la estrategia que adoptaron. Pero lo cierto es que en esta administración en particular sí vemos a un presidente Donald Trump involucrado y a un Marco Rubio también ejecutando esas directrices. Entonces, si abajo hay algunas disonancias, a fin de cuentas, Marco Rubio responde a la última decisión que toma Donald Trump al respecto. Pero adicionalmente me parece interesante lo que está pasando con los medios internacionales, porque todos conocíamos quién era Delcy Rodríguez, lo conocen los venezolanos y el gobierno estadounidense también sabe que no solamente son dictadores y abusadores, y violadores de derechos humanos, sino que adicionalmente son unos incapaces, unos ineptos para ejecutar cualquier función de Estado. Pero ahora que lo diga los medios internacionales, que muchas veces no nos oyeron, Laura, tiene un peso particular, porque Estados Unidos lo sabía, pero no la opinión pública. En este caso en particular, quizás hasta para afectar a la administración de Donald Trump como garante de este proceso, están dibujando aún más lo terrible de esta dictadura y que definitivamente hay que deshacerse de ella. Eso presiona dentro de las decisiones que pueda tomar Estados Unidos porque hace que la estrategia no luzca tan perfecta como se pintó el 3 de enero. Ya han pasado 7 meses y Ujú. esto va deteriorando. Entonces, esa presión de los medios internacionales cobra un peso particular porque ya es Vox Populi, no es los venezolanos y el gobierno, sino que todos entienden que Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez y sobre todo Diosdado Cabello se tienen que ir. Entonces, hay que ver cuáles son las decisiones que se van a tomar, si eso va a acelerar el tema de las elecciones, cómo se van a llevar a cabo esas reformas en la mesa. Yo sí creo que Estados Unidos tiene claro que primero va la institución y luego va la elección y creo que es el paso correcto. Es un poquito más largo, pero es más sólido en el tiempo, incluso mientras mejores instituciones tengamos los venezolanos. Para los venezolanos, Claro. en teoría, el tutelaje es menor. Entonces, es un poquito más largo, pero también nos da un poco más de independencia en el manejo de esas instituciones. Y Entonces, lo decía también sí. Marco Rubio antes de ayer en la noche, decía, no queremos una migración masiva, queremos la restitución de todos los entes y además no queremos una guerra civil, entonces tenemos que ir poco a poco. Rápidamente, Gaby, y perdón que te interrumpa, hablas de Ok. Richard Grenell, de la posición de Marco Rubio, pero me llama la atención Mauricio Claver Carone,
quien durante meses fue considerado uno de los principales arquitectos de la política de Donald Trump hacia Venezuela, confirmó que ya no está a cargo de ese dossier. Fue identificado como una de las figuras de mayor influencia en la política hacia nuestro país. Su salida representa la pérdida de un actor clave. ¿Cómo Sí, lo ves? Mauricio Claver Carones se conoce esta historia como pocos, porque además en la primera administración tuvo que lidiar directamente con la dictadura de Nicolás Maduro. Recordamos el episodio del 30 de abril, que bueno, a los venezolanos nos queda un mal sabor, pero él pudo conocer el monstruo por dentro y sabe con quiénes está lidiando. Obviamente es un hombre con mucha experiencia, con mucho olfato político, que lo que cuenta todo el mundo estuvo plenamente involucrado no en las decisiones, porque no era funcionario, sino justamente en lo que serían los consejos o las advertencias que puede dar. Hay que también tomar en cuenta que el año pasado él tuvo como un mandato como el de Elon Musk, que son funcionarios que actúan de manera especial, si no me equivoco, son 90 días, Mm, quizás es un poco más, pero en un lapso de tiempo especial como enviado para Venezuela y luego entonces actúa como actor privado. Yo no sé si justo su renuncia se da porque comienza esta nueva etapa del 1 de agosto y al montarse ya esa mesa en donde están ambas partes y Estados Unidos, ahora se necesita a oficiales, a funcionarios mm, de la administración con cargo y con responsabilidades y con sí, con un mandato específico para lidiar con esta nueva etapa que nos llevará entonces a la transición democrática. También hay muchos comentarios sobre si él también se involucró en decisiones económicas. Lo bueno es que Estados Unidos tiene una separación de poderes absoluta y es muy fuerte. Ya hay una investigación y una auditoría independiente que fue solicitada por el legislativo de este país para ver a dónde ha ido el dinero, cómo se están haciendo esas adjudicaciones, si acaso hay algo allí, se va a conocer. Yo creo que su salida obedece a dos cosas en particular y sé que se nos vence el tiempo, Laura. sí. En primer lugar, a que ya hay una nueva etapa a partir del 1 de agosto y se necesita funcionarios en ejercicio y no ciudadanos particulares orientando entonces toda esta comunicación. Y adicionalmente a las guerras internas. Si tú te pones a ver, en teoría Richard Grenell Ujú. había dicho que le preocupaba la actuación de Mauricio Claver Carone en la toma de decisiones o en los consejos que estaba dando a la administración. Axios sacó un artículo el día de ayer en donde supuestamente Mauricio Claver Carone había criticado a la Secretaría de Energía porque estaba facilitando el trabajo a las grandes petroleras y no le estaba dando chance a otros explotadores de petróleo independientes. Mira, aquí hay mucho poder, aquí hay mucho dinero involucrado y estas rencillas, como las decíamos antes, vienen desde siempre. Cuando él estuvo en la primera administración, habían como que bandos de un lado y de otro o visiones distintas dentro de la administración. Quizás simplemente trataron con estos dos artículos a que él saliera a la luz más brillante y que no pudiera actuar este tipo de funcionarios, bueno, no funcionarios, porque él no es funcionario. Hay muchas veces Asesores. consejeros que actúan en silencio y son efectivos porque actúan en silencio al colocarlo ya en la luz de la opinión pública, no puede Claro. actuar de la manera libre en la que lo estaba haciendo, aunque todo el mundo lo conocía y Marco Rubio aseguraba que todos Es su llave. esos señalamientos sí, son cercanos de manera de, o sea, han hecho varias cosas juntos, pero él decía que no iba, que él no estaba actuando para hacer negocio y también señalaba algo particular, que mucha gente se comunica con Delcy Rodríguez directamente, o sea, no solamente él, y eso también es una Claro. realidad. Y Laura, yo no creo que una persona con tanta experiencia política se vaya a empantanar de una manera tan tonta haciendo negocios y, o sea, yo creo que esto va a ser más un bluff para sacarlo del camino porque obviamente sus consejos sí tenían eco dentro de la administración para que fuera otro. Yo creo que los venezolanos perdimos a un aliado que conoce muy bien
con quienes están lidiando. Ojalá que también haya otro con ese mismo olfato político que vea las cosas un poquito más allá y con la maldad necesaria en todo este asunto. Gaby Peroso, muchísimas gracias por este análisis. Veremos qué pasa esta semana, porque aparentemente, aunque no dijeron fecha, dijeron la próxima semana, sábado, ya es esta semana cuando se tienen que Este, reunir las partes, tanto la oposición como el oficialismo, para esta mesa, ¿no? De transición, vamos a llamarla. No me gusta mesa de diálogo porque ya hemos tenido muchas mesas de diálogo. Mil gracias Yo y la será hasta llamo la de próxima. ejecución, porque creo que Estados Mejor. Unidos es la que va a dictar esto. Aunque dicen que no lo van a dictar, lo van a dictar. Será hasta la próxima. Muchas gracias, Gaby. Gracias a ti.